Hola, muy buenas tardes. Espero que ahí me puedan escuchar bastante bien. Vamos a comenzar con nuestra sesión de esta semana y vamos a hablar un poco acerca de los trastornos hidroelectrolíticos más comunes que nosotros nos podemos encontrar en un área de urgencias. Y pues bueno, aquí están colocados hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia e hipercalemia, que son estos trastornos hidroelectrolíticos que bueno, van a llamar nuestra atención de primera instancia. No es que los demás no sean importantes o no generen algún problema, sino que pues aparte de que son los más comunes, son los que más nos pueden llegar a generar un problema. Bien, la hiponatremia. Y como introducción, pues el sodio es el catión extracelular más abundante en nuestro cuerpo, con el 85 hasta el 90% del total del sodio que tenemos en el cuerpo se encuentra en la región extracelular, intravascular, tercer espacio, etcétera. Bien, todo lo que involucra el espacio extracelular. Esto porque, pues bueno, al momento de que nuestras células hacen intercambios iónicos, el sodio y el potasio se intercambian de esta manera, ¿no? Y en esta secuencia que dura pues milisegundos, en donde se intercambian sodio y potasio usualmente para que se produzcan los procesos energéticos, pues bueno, el sodio por milésimas de segundo, de nueva cuenta, se vuelve un catión más abundante dentro de la célula, pero el resto del tiempo o en condiciones totalmente normales, pues es el catión que más está fuera de la célula. Es el principal contribuyente a que nosotros podamos decir que el paciente tiene tonicidad plasmática, es decir, que tiene un adecuado volumen de sangre, listo, y que ese volumen de sangre está en el espacio correspondiente, o ese volumen de líquido, vaya, está en el espacio correspondiente, en el intravascular. Los niveles normales, como ustedes recordarán, pues son de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Y nosotros estamos hablando de que esos niveles de miliequivalentes en el volumen en general en nuestro cuerpo nos van a dar una tonicidad de 275 a 295 miliosmoles por litro. ¿Listo? Y esta tonicidad es muy importante porque es la que nosotros necesitamos para mantener un adecuado pues funcionamiento en este caso, de algunos espacios, ¿no? De nuevo, el espacio intracelular, el espacio extracelular y las divisiones de cada uno de esos espacios. Cuando nosotros hablamos de sodio, hablamos de agua, ¿listo? Siempre van de la mano. Y cuando hablamos de sodio y hablamos de agua, estamos hablando de la tonicidad, que es esta parte que les menciono, la osmolaridad, que va a tener un volumen correspondiente, en este caso el plasma. ¿Vale? Como definición de la hiponatremia, además de lo que dice ahí de que es la alteración de la cantidad de sodio que se ve disminuida y que esta cantidad de sodio en sangre pues no va a ser la normal, pues estamos hablando de que debe ser menor de 135 miliequivalentes por litro. Sin embargo, para que sea una urgencia como tal, es decir, este paciente con menos de 135 mil equivalentes por litro, claro que tiene hiponatremia, ¿no? O sea, ya es un criterio diagnóstico. Sin embargo, para que sea una situación de urgencia o de emergencia, pues requerimos que las cifras del sodio, perdón, en sangre pues sean menores a 120. ¿Listo? Es decir, ahí a partir de 120 y hacia abajo estamos en una hiponatremia severa, grave, que sí nos puede llegar a un servicio de urgencias un paciente con estas características. Bien, eh, esta hiponatremia pues se va a asociar a la tonicidad, a lo que les he platicado hace un instante, a la tonicidad ya sea baja, normal o alta. ¿A qué se refiere? A que tengamos euvolemia en las condiciones normales, que tengamos hipovolemia o que tengamos hipervolemia. ¿Listo? Depende de las situaciones clínicas que se acompañen, pues obviamente
la gravidez de esta presentación clínica de hiponatremia pues será distinta. Bien, menos del 4% o hasta el 4% del total de los pacientes que nosotros lleguemos a atender en un servicio de urgencias, pues llega con una hiponatremia, listo, secundaria, claro, a la patología que el paciente está presentando. Sin embargo, pues hay que corregirla lo antes posible para evitar que haya complicaciones. Como les decía, la hiponatremia severa serán cifras de menos de 120 miliequivalentes por litro, ¿listo? O que ya esté en el servicio de urgencias, que el paciente venga una hemorragia, que venga un paciente gran quemado, un paciente con diarrea, con vómito, listo, que se esté atendiendo, que se le tomen electrolitos, pues para ver cómo están. Tenemos un resultado, a lo mejor 130, supongamos, de sodio. Pero cuando hacemos un checklist posterior al primero, vaya para corroborar cómo están los electrolitos y vemos que perdió 10 miliequivalentes en minutos o incluso hasta una hora, alrededor de 15 miliequivalentes por litro de sodio, estamos ante una hiponatremia severa, aunque no necesariamente el paciente tenga menos de 120 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Esto lo vuelvo a repetir. El paciente llega por diarrea, vómito, hemorragias, quemaduras, deshidratación, etcétera. Le tomamos electrolitos y a lo mejor el sodio se encuentra en parámetros normales, 134, 135, ¿no? Pero cuando volvemos a hacer un checklist a la hora o a las horas, primeras 2 horas el paciente pierde de 10 a 15 miliequivalentes por litro de sodio, entonces estamos ante una hiponatremia que requiere una atención específica, ¿listo? Y que hay que brindarle la solución lo antes posible porque comenzará a presentar datos clínicos, ¿no? Signos y síntomas que pudieran llegar a, em, pues, condicionar el funcionamiento del paciente, ¿ok? Eh, este funcionamiento va a haberse derivado, como dice aquí en la diapositiva, de la conciencia, ¿no? Es decir, si hay hiponatremia, vamos a tener alteraciones de la conciencia que es muy evidente. Puede ser desde la somnolencia hasta el coma y pasar por todos los espectros que involucran los cambios en el estado de conciencia, desde algo muy sencillo como letargia, como obnubilación, como que el paciente tenga crisis de agitación, por ejemplo, pero que también el paciente puede llegar a presentar crisis convulsivas. ¿Listo? Entonces puede pasar por todos esos aspectos si el paciente tiene una hiponatremia que condicione su estado clínico. ¿Ok? En cuanto a la clasificación, pues como bien se menciona aquí en la diapositiva, nos dice que hay una hiponatremia con volumen disminuido o lo que nosotros le podemos denominar una hiponatremia hipotónica. ¿Listo? Es una hiponatremia hipotónica que tiene bajo volumen, que básicamente es un paciente deshidratado, con presión arterial baja y taquicardia, ¿no? Que sería, digamos, lo más común, aunque, aunque en este caso pudiéramos llegar a presentar venas aplastadas, que le llaman, es decir, que no tengamos una tonicidad venosa importante, que se nos incluso dificulte poder acceder a los vasos sanguíneos, hipotensión ortostática que este paciente puede llegar a presentar, listo, piel grisácea, anorexia, náusea, vómito, diarrea, listo, como también se menciona aquí en la diapositiva y que además, pues, pudiera ser causa de dolor abdominal, íleo incluso, y también de la presencia de hipo, ¿no? Que el paciente le dé lo que nos denominamos hipo. Bien, coma, mialgias, crisis convulsivas, irritabilidad, hemiparesia, agitación, letargia, que no tenga, bueno, una respuesta adecuada. ¿Listo? Pues entonces el paciente con una hiponatremia con volumen disminuido es un paciente al que le tenemos que poner mucha atención.
ya que esta hiponatremia, que también es conocida como hipotónica hipovolémica, listo, pues obviamente nos habla de que hay una depresión corporal del sodio total, listo, y por lo tanto, si hay una depresión de sodio corporal total, hay una depresión de agua. Entonces el paciente, como bien lo mencionamos, tiene pérdidas completamente dirigidas hacia el líquido, ya sea renales o extrarrenales. De nuevo, las renales, pues obviamente que el paciente tenga poliuria, por ejemplo, por un diurético como el tiacida, las tiacidas como la hidroclorotiacida, la clortalidona, que van a ser o son inhibidores del cotransportador de sodio. Entonces, cuando inhibimos directamente a ese cotransportador, pues gran parte de la cantidad de sodio no se reabsorbe y se elimina por la orina. Y lo que nosotros hacemos en este caso, pues es suspender directamente el tratamiento con los diuréticos tiacídicos, ¿no? Pero también vamos a estar controlando a tal magnitud de que si solo sea con hidratación y alimentación o incluso necesitemos la administración y corrección directa del electrolito, ¿no? Tenemos ámpulas de cloruro de sodio al 17.7% que en algunas ocasiones pues las podemos llegar a utilizar en el caso de la hiponatremia. ¿Listo? Entonces, hay mayor déficit de sodio corporal total y el paciente pues va a presentar la hipotensión y la deshidratación. Eh, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Las pérdidas renales perdón, la hiponatremia con volumen normal. Dice, no hay edemas, la presión arterial está normal, pero llegamos a presentar el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que es esto que dice en la diapositiva CIAD-H, ¿no? CIAD. Esta parte es el síndrome, ¿listo? De secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Y este síndrome va a generar pues obviamente que el volumen que nosotros tengamos pues sea normal, ¿listo? Porque no va a haber mucha eliminación de la orina, pero el paciente sí va a presentar otro tipo de sintomatología como polidipsia primaria, ¿no? Donde uno de los primeros síntomas va a ser que le va a dar al paciente mucha sed y pues obviamente si llega a tener al principio algunas pérdidas importantes, pues bueno, con los requerimientos que va a suplir puede llegar a presentar un equilibrio en cuanto al volumen, ¿listo? Pero no a los niveles de sodio. Los diuréticos tiacidas, que aunque a lo mejor no van a causar tanto daño como en el punto anterior, sí pueden llegar a generar, ¿verdad? La pérdida de sodio y el paciente con esta parte de la polidipsia, de la ingesta de líquidos abundantes, pues puede llegar a mantener el equilibrio también. Pacientes con hipotiroidismo, pacientes con insuficiencia adrenal, listo, que de las glándulas suprarrenales, a eso se refiere, pues bueno, pueden llegar a presentar estos procesos. El sodio en la orina suele ser superior a los 20 miliequivalentes por, por litro, ¿no? O como ahí les puse, un sodio en orina mayor a 20, ¿listo? Y la osmolaridad de la orina puede ser mayor a 100, es decir, hay natriuresis, pero no hay pérdida de líquido en exceso. ¿Ok? Esa es la gran diferencia A con el primer punto que decía hiponatremia con volumen disminuido a la hiponatremia con volumen normal. Es decir, sí hay uresis, sí hay grandes cantidades de sodio en la orina, pero no estamos perdiendo grandes cantidades de líquido. Entonces, esta parte no es una urgencia, por más que tengamos un sodio por debajo de los 135 mil equivalentes por litro o incluso acercándose a los 125, 120, lo que podemos hacer es que con la alimentación, con la ingesta de líquidos de características específicas, pues bueno, vamos a poder revertir los efectos del paciente. En cambio, el que sí genera la hiponatremia con volumen disminuido, este sí es una urgencia, es una emergencia porque va a presentar todos los signos y síntomas característicos de la hiponatremia, que son los que ya les mencionamos, ¿no? Desde la somnolencia hasta el coma, pasando por un montón de situaciones clínicas importantes. Y por último, la hiponatremia con volumen aumentado, o también conocida como hiponatremia hipotónica hipervolémica. ¿Listo? Es decir, hay baja tonicidad porque hay baja cantidad de sodio, pero hay mucho líquido, hay más líquido del que debería de estar. Esta situación aparece de manera muy específica
cuando nosotros tenemos mucho sodio corporal, ¿listo? No necesariamente en el espacio intravascular, es decir, puede haber mucho sodio en otras partes del cuerpo, aunque no necesariamente en la sangre, ¿bien? O puede ser que tengamos un volumen plasmático reducido por una hemorragia, por ejemplo, ¿listo? Y que esto genere que haya una retención de sodio y agua, ¿listo? Y esto es muy importante porque nos va a traer las siguientes complicaciones, que son una afección renal o una afección hepática, ¿no? O que incluso puede ser secundario a estas afecciones, es decir, puede causar una o puede ser causado por las otras, ¿listo? También en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico, vamos a tener presencia de esta entidad hiponatrémica, ¿no? Donde el paciente va a presentar hiponatremia, obviamente va a haber disminución de la tonicidad, pero va a haber una eubolemia. ¿Qué va a verse de manera muy específica en esta zona? Pues taquicardia, ingurgitación yugular, de que nos habla de que hay mucha congestión, ¿listo? El paciente puede estar normotenso, eso sí, puede tener o característico que haya edema con un fovea positivo, que le llamamos, o un godet de 2, 3, 4 cruces incluso, listo, dependerá ya de la persona, porque hay mucha fuga de líquido a otros espacios que no es el intravascular. El paciente va a presentar pues algo, a lo mejor algunos otros datos clínicos, aunque no bien establecidos. Los datos clínicos bien establecidos se encuentran en la hipovolémica y los vamos a volver a repetir. El paciente con hiponatremia con volumen disminuido, listo, o hiponatremia hipovolémica hipotónica, ¿listo? Va a traer taquicardia, venas aplastadas, hipotensión ortostática, piel grisácea, anorexia, náuseas, vómitos, sed, sudor, perdón, dolor abdominal, íleo e hipo. Bien, además de mialgias, dolor muscular y a nivel neurológico, pues toda la parte de desde el estado de coma, crisis convulsivas, irritabilidad o agitación, listo, hemiparesias, em, parálisis pseudobulbar, que le llaman disminución de los reflejos, por ejemplo, letargia, bien, y pues obviamente la enfermedad con la que venga, ¿no? La diarrea, etcétera, todo eso que va a presentarse. En cambio, el paciente que tenga menos síntomas será el isovolémico o también conocido como el de volumen normal. Bien, donde sí podemos llegar a tener disminución de la turgencia de la piel, es una piel seca que no se estira, ¿no? Que es evidente que la piel está en mal estado. Anorexia, el paciente no va a presentar hambre. Puede ser que a nivel musculoesquelético, si esto se vuelve de una situación crónica, presente fracturas, bien, y será, digamos, lo más que puede aparecer. El paciente hipervolémico, solamente el edema va a ser el dato clínico que nos va a poder permitir o sospechar de que el paciente tiene, pues, algún problema con el sodio, aunque, pues bueno, primero tendremos que descartar cuál es el problema principal, que serán las insuficiencias cardíaca, hepática o renal que el paciente puede llegar a presentar para que aparezcan estos datos clínicos de importancia. El diagnóstico, pues obviamente lo vamos a hacer con una analítica sanguínea, que sería lo ideal, y verificar pues los electrolitos séricos. ¿Listo? Em, Sodio, digo, en el caso específico de esto, pues es el sodio, pero sin demeritar pues los fosfatos, el bicarbonato, el potasio, el cloro, el calcio y el magnesio, ¿no? Que todo siempre es para buscar un equilibrio en el paciente. La gasometría arterial, pues para ver que el paciente no se encuentre en una alcalosis, por ejemplo, ¿listo? O en una acidosis metabólica. Entonces siempre hay que estar al pendiente de estas situaciones porque pues obviamente pueden afectar un poco más a la persona. Y la analítica en orina completa, que va desde que obtengamos la osmolaridad de la orina, el sodio en orina y a lo mejor algunas otras características de un examen general de orina, ¿no? Por ejemplo.
Eh, Todo esto para poder determinar qué es lo que nosotros vamos a realizar, que básicamente depende de la situación. Si el paciente tiene una hiponatremia con, si el paciente tiene una hiponatremia con volumen disminuido, ¿verdad? Pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es reponer el volumen con una solución salina al 0,9%. Si esta es, digamos, con síntomas leves, ¿verdad? Pero si el paciente presenta síntomas neurológicos, que digamos que sería lo más grave, entonces, este, vamos a reponer la solución con solución salina al 0,9%, listo, o podemos modificar la osmolaridad de la solución salina que nosotros vamos a infundir, además de la alimentación, listo, y buscando las metas que le corresponden al paciente, es decir, ir regresando poco a poco hacia los niveles séricos de 135 a 145 miliequivalentes por litro. En el caso de la hiponatremia con volumen normal, lo que nosotros vamos a hacer si no hay síntomas neurológicos es que se hace una restricción hídrica, una dieta con niveles altos de sodio y diuréticos de asa y urea. Es decir, vamos a cambiar, vamos a modificar los diuréticos porque hemos hablado o hemos mencionado que la hiponatremia usualmente también se causa por un mal uso o un uso inadecuado de los diuréticos tiacídicos. Entonces vamos a modificar el diurético tiacida y vamos a agregar un diurético de asa. Un diurético de asa que me permita mover más agua. ¿Por qué? Porque este paciente que tiene hiponatremia con volumen normal tiene mucho líquido y poco, bueno, tiene mucho líquido para la poca cantidad de sodio. Entonces lo que vamos a querer es eliminar esa cantidad de líquido para hacer un equilibrio y después con la alimentación y con la dieta con niveles altos de sodio vamos a poder equilibrar de nuevo a este paciente. Si este paciente tuviera síntomas neurológicos, que dijimos que es raro que llegue a pasar, aunque sí puede llegar a presentarlos, pues tendremos que administrarle una solución salina hipertónica al 3%. Es decir, ¿o por qué buscamos esto? Porque este paciente con hiponatremia y volumen normal, pues tiene, digamos, una euvolemia, pero los niveles de sodio están bajos. Y si el paciente tiene estos síntomas neurológicos, tenemos que atenderlo rápido. Alcanzamos los niveles de sodio correspondientes y después comenzamos con diuréticos si fuera necesario, ¿no? Si vemos que el paciente no presenta una uresis correspondiente al tratamiento, entonces aplicamos diuréticos para regular, ¿bien? Que no sean tiacidas, ¿no? Sino un diurético de asa, por ejemplo, que nos pudiera ayudar bastante. ¿Ok? Y en el caso de la hiponatremia con volumen aumentado, se realiza una restricción hídrica, ¿listo? Es decir, a ese paciente lo que no queremos es darle más líquidos, los vamos a disminuir en cantidad y le vamos a dar diuréticos de asa para tratar de descongestionar, que este paciente, ya dijimos, puede tener insuficiencia cardíaca, renal o incluso insuficiencia hepática. Un paciente que va a estar congestivo. Y lo que nosotros queremos es eliminar el líquido de los terceros espacios o también conocidos como espacios intersticiales, porque ahí de nada nos sirve el líquido y solamente genera hipoperfusión, genera inadecuado, perdón, intercambio de gases y esto condiciona que haya procesos inflamatorios, situaciones crónicas, más deterioro, vaya, de la función del órgano específico. Entonces lo que queremos es que quitemos el líquido que no necesitamos en esa zona. ¿Cómo? Con diuréticos y disminuyendo los líquidos que puede consumir la persona. En el caso de que hubiera síntomas neurológicos, entonces lo que vamos a hacer es la solución hipertónica también y los diuréticos de asa desde el inicio, ¿no? O sea, es decir, en conjunto. En el momento en el que se conecte la solución hipertónica, se pasa el primer bolo de diurético de asa. En este caso, pues tenemos que conocer también la situación del paciente. ¿El paciente ya tomaba diuréticos o no los tomaba? Si el paciente tomaba diuréticos, entonces lo que se nos recomienda según las guías es que le demos la misma dosis, este, bueno, si fueran diuréticos de asa, la misma dosis que el paciente ya tomaba, pero intravenosa, ¿listo? O incluso lo podemos duplicar, ¿bien? Entonces,
si el paciente tomaba, no sé, 20 miligramos de furosemida cada 24 horas, pues yo le puedo dar 20 más intravenosos o llevarlo hasta 40. ¿Listo? Y entonces empezar a verificar con horario, pues obviamente el volumen urinario de la persona y verificar si esto está funcionando. Si el paciente no tomara diuréticos de ASA ni diuréticos en general, lo que tenemos que hacer es iniciar con una dosis de 20 a 40 miligramos, ¿ok? Intravenosos y estar cuantificando la uresis horaria. Pero es muy importante porque si el paciente, supongamos, tiene insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca y toma 40 miligramos de furosemida cada 12 horas. ¿Listo? Entonces, si el paciente toma 40 de furo cada 12, pues ahí sí no me va a quedar de otra que administrarle 80 miligramos intravenosos. Y hay un límite de que podemos administrar hasta 600 o más miligramos de furosemida en bol. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y pues obviamente todo va correlacionado con la clínica del paciente. Lo que queremos en este caso es aportarle sodio con la solución y el líquido que no requeríamos lo eliminamos con el diurético, ¿vale? Pero sí es muy importante la respuesta del paciente. ¿Qué vamos a verificar en la respuesta? El volumen urinario, lo vuelvo a repetir. Nos dicen las guías de práctica clínica. La verdad, yo pienso que es un tiempo muy prolongado, pero nos dice que debemos de esperar 6 horas para cuantificar el volumen urinario. Yo pienso que con 2 horas está muy bien. Esto porque además te guías de la clínica, es decir, mejoran o no mejoran los síntomas neurológicos en el paciente con hiponatremia. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros queremos en este caso es eh, verificar rápidamente si el diurético está funcionando, está produciendo el volumen urinario que se espera, que son de 100 a 150 mililitros por hora de uresis. ¿Listo? Y además, el cambio de nuevo de los signos y síntomas neurológicos, pero acompañado de una prueba extra de electrolitos en orina. De nuevo, eso es lo que nos dicen las guías, lo ideal, lo que se debería de realizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces yo vuelvo a tomar una muestra de orina del paciente y verifico si realmente estoy eliminando lo que yo quiero eliminar por la orina. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con esto porque el tratamiento es así o es con una solución hipertónica, porque yo voy a eliminar con el diurético de asa también sodio, pero lo administro de manera correcta y elimino más agua que sodio y mantengo un equilibrio específico en el paciente. Entonces, mucho ojo con esto y el paciente pues obviamente va de acuerdo a metas y de acuerdo a su reacción en esta situación específica de la hiponatremia. ¿Ok? Eh, es un poquito complicado, vaya, pareciera que no, pero sí es un poquito complicado tratar a estas personas, ¿no? Sobre todo por las etiologías o las enfermedades que vienen atrás de la sintomatología que tienen estas personas. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta bueno, del paciente con hiponatremia? Ok, bien. Vamos a hablar un poco entonces ahora de la hipernatremia, es decir, el espectro distal, ¿no? De la enfermedad anterior de la condición clínica anterior. La hipernatremia y la hiponatremia son unas entidades bien que van muy de la mano. Son prácticamente, en cuanto a la sintomatología, es muy parecida, vaya, ¿no? Lo que van a causar. La hipernatremia, a diferencia de la hiponatremia, que hablamos de que eran disminución de los niveles de sodio en sangre, pues aquí hay mucho sodio en sangre. No sabemos si hay un líquido o un nivel de líquidos adecuado o si el paciente se encuentra con una disminución del volumen de líquidos. Y eso es lo importante para poder atender a una hiponatremia en el servicio de urgencias. Entonces, ¿qué es una hipernatremia? De manera muy específica, pues son los niveles de sodio, perdón, los niveles de sodio por arriba de 145 miliequivalentes por litro.
aunque la pudiéramos considerar grave cuando están por arriba de 150 miliequivalentes por litro. Tal vez grave no sea el término correspondiente, pero sí a lo mejor una hipernatremia que hay que actuar, ¿ok? Obviamente, entre más siga elevándose los niveles de sodio, pues más gravidez tendrá esta situación, ¿no? Pero ya consideramos tratar como tal la hipernatremia a partir de 150 miliequivalentes hacia arriba. Como les dije, pues es una clínica derivada de la propia alteración del sodio, con alteración en los niveles de conciencia desde la somnolencia hasta el coma, pero generalmente acompañada de volúmenes disminuidos. Entonces, usualmente el paciente está deshidratado en cuanto a líquidos, vaya, pero con altos niveles de sodio. Usualmente, pero no en todos los casos. Bien. ¿Qué pasa con la hipernatremia? Bueno, nosotros vamos a poder encontrarla como una hipernatremia extrarrenal o renal. ¿Listo? Y la hipernatremia extrarrenal es a pacientes que llegan a presentar demencia, pacientes recién nacidos, ¿listo? O pacientes que presentan oliguria. Es decir, muchas veces van a miccionar, pero en pocas cantidades. ¿Listo? Si este paciente no está, bueno, es decir, si el paciente no está hipovolémico, se debe de hidratar con agua vía oral o glucosa al 5% intravenoso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el paciente tiene mucho sodio. Entonces, yo no le voy a dar ni Hartmann ni cloro de sodio, ¿no? La Hartmann también tiene altos niveles de sodio, entonces vamos a evitar. Solución glucosada al 5% intravenosa y o agua vía oral, si el paciente no se encuentra hipovolémico, que usualmente es un paciente de causas extrarrenales, es decir, un paciente que sufrió, que a lo mejor tuvo un proceso de vómito, de diarrea, de estreñimiento incluso, que tuvo alguna otra situación, ¿no? Muy específica y que, bueno, está reteniendo solamente niveles de sodio, pero no de líquido. Y a este paciente solamente hay que hidratarlo ligeramente para regular, eh, pues los niveles de sodio. Si el paciente fuera un paciente renal, es decir, que las causas de la hipernatremia sean secundarias a una etiología renal, pudiéramos llegar a pensar que es un paciente con diabetes insípida, listo, porque estos pacientes presentan poliuria. Entonces aquí eliminan o, bueno, orinan muchas veces en cantidades normales. Bien, la oliguria dijimos que es orina muchas veces, pero en poca cantidad, y la poliuria es que orina muchas veces, pero en volúmenes cercanos a lo normal. Entonces, este paciente probablemente esté hipovolémico y a este paciente hay que hidratarlo con solución salina al 0,9%, ¿listo? Y que esta nos va a ayudar como un expansor de volumen y una rehidratación oral o con una solución salina al 0,45%. Entonces, lo que podemos hacer es de acuerdo a la característica del paciente y obviamente lo que nuestros compañeros del área médica nos ayuden a identificar, porque a veces eso no es mucho nuestra chamba, por así decirlo, no es nuestro trabajo, sacar a lo mejor el déficit de sodio, ¿no? Por ejemplo. Eso lo hacen un poco más ellos, nosotros nos dedicamos a, pues, estar realizando intervenciones específicas con este paciente para evitar que haya alguna complicación y ellos se encargan de esta parte en ese momento para poder determinar el tratamiento de la persona. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar o a hacer en este caso, pues es eh, conocer de alguna manera, ¿no? Obviamente junto con la prescripción que nos realiza nuestro compañero del área de medicina, conocer cuál es el déficit de sodio esperado, ¿no? O cuáles los niveles de sodio esperados que ese paciente debería de presentar. A partir de ahí, entonces se decidirá si se utiliza la solución salina como expansor de volumen o si solamente nos quedamos con la rehidratación vía oral o con una solución salina, pero a la mitad de la dosis, es decir, al 0,45%. Porque lo que no queremos en este caso es darle más sodio, ¿no? O sodio en grandes cantidades. Este paciente está orinando mucho y sí le tengo que reponer líquidos, pero no con altos niveles de sodio. Ojo allí. Los diagnósticos, pues es básicamente lo mismo, analítica sanguínea completa, valorar los electrolitos séricos,
De nuevo, el sodio es lo principal, pero no hay que despistarnos de lo demás, del cloro, de los fosfatos, del bicarbonato, ¿no? Principalmente, y ya después del potasio y del magnesio y del calcio, ¿bien? Y la gasometría arterial para saber si se encuentra también con algún trastorno del equilibrio ácido-base y la analítica de la orina completa, saber la osmolaridad de la orina, corroborar si estamos eliminando sodio por la orina o no, ¿verdad? O cuál va a ser el procedimiento. Una vez ya regulado el volumen de sangre, vaya, o que nosotros mantengamos al paciente en euvolemia, lo que nosotros vamos a realizar en este momento es, ahora sí, tratar de controlar directamente los niveles de sodio, ¿no? Si es la hipernatremia sigue ligeramente superior, vaya, a 146, 147, pues hay que verificar cuál es el problema, ¿no? A lo mejor de nuevo le hacemos un examen de orina y no está funcionando el tratamiento que ya habíamos prescrito, las intervenciones que habíamos realizado. Entonces hay que buscar la manera de volver al equilibrio. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque el paciente, pues, bueno, necesita estar con niveles de sodio normales, porque va a presentar la misma sintomatología, sobre todo la parte neurológica, es decir, este paciente, como bien lo habíamos mencionado al principio, pues puede ir desde irritabilidad, agitación, somnolencia, letargia, obnubilación o incluso, ¿no? Ya directamente el coma. Entonces, mucho ojo con esto, siempre muy al pendiente de los niveles de sodio de los pacientes y que estos, pues bueno, que sea importante, ¿no? Para el paciente. El sodio, em, o bueno, en mi área, yo voy a ser muy sincero, en mi área me dicen siempre lo más importante es el potasio, sí, en mi área, ¿no? Pero en otras entidades patológicas o incluso en las mismas entidades patológicas a las que me dedico, ¿listo? El sodio es muy importante, no solamente el potasio, ¿bien? Mantener un equilibrio muy específico entre estos dos electrolitos, entre estos dos cationes, es pues de suma relevancia para que la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo tengan un funcionamiento adecuado en su membrana, este, o sí, su membrana, su pared bilipídica, ¿listo? Porque a partir de ahí hay algunos receptores que activan intercambios iónicos, que activan intercambios de, vaya, no solamente sodio y potasio, sino también para la producción del ATP, para la degradación del ATP, también de la glucosa, de la insulina, vaya, necesitamos del sodio y del potasio para muchos procedimientos fisiológicos y es importante mantenerlos en un equilibrio. Es, creo yo, un poco más sencillo, ¿no? La hiponatremia en realidad pudiera ser un poco más grave en cuanto al tratamiento, al manejo que nosotros le tendremos que prestar, pero pues sí es importante tenerlo en cuenta. Bien, la hipocalemia. La hipocalemia, como definición, pues es una alteración de la cantidad de potasio que se encuentra disminuida en la sangre. Y hay bibliografía que me dice que el potasio va de 3,5 hasta 5,5. ¿Listo? Que es la más acertada en realidad. Hay quienes dicen que va de 3 a 5,5, de 3,3 a 5,3, pero en general va de 3,5 a 5,5. Bien, miliequivalentes por litro de potasio. Esos miliequivalentes por litro de potasio se encuentran en la sangre, es decir, la gran cantidad, y a diferencia del sodio, listo, en condiciones normales de potasio se encuentran dentro de la célula, ¿ok? Eso es muy importante. Del 4 al 5% de los pacientes que encontramos en el área de urgencias van a llegar a presentar hipocalemia en algún proceso por cualquier tipo, ¿bien? Y puede ser que venga acompañado de sintomatología, de enfermedades concomitantes, eh, o que incluso solo sea por una deshidratación, que ésta sea muy severa y va a causar algunas otras entidades patológicas muy importantes. Entonces,
nosotros podemos clasificar la hipocalemia de leve de 3,5 a 3 miliequivalentes por litro, ¿listo? Moderada de 2,5 a 3 miliequivalentes por litro y severa de menos de 2,5 miliequivalentes por litro. En realidad, esta última es la que nos puede llevar a la urgencia, ¿listo? Y esta urgencia, pues puede ser una situación letal. Bien. La otra nos habla de que el paciente puede estar incluso en estado de coma, que si lo revertimos y atendemos y demás, podemos revertir la situación. Pero en esta, y por eso es que yo les digo que es muy importante el potasio, puede darnos una arritmia letal, un paro cardiorrespiratorio, y entonces empezar a tener que realizar eh, maniobras de reanimación cardiopulmonar, intubar al paciente, cuidados postparos, si es que nos va bien, y si no, pues obviamente hasta la muerte del paciente. Eso es, digamos, la importancia del potasio. En cuanto a la clínica, pues nosotros podemos tener alteración del nivel muscular, ¿no? En general, calambres, rhabdomiólisis, parestesias que pueden llegar a presentarse también por pérdida de potasio. A nivel gastrointestinal, estreñimiento, ¿listo? Y en el electrocardiograma, pues obviamente vamos a encontrar ondas T aplanadas y QT largo. Y van a decir, ahora háblame en español de las ondas T aplanadas y los QT largo. Bueno, aquí tenemos una imagen. Bien, que viene dividido en cuatro puntos. ¿Listo? O cuatro trazos distintos. Tienen letras, bueno, aquí no se alcanza a ver la A ni la C, pero es A, B, C y D, ¿listo? Y nos habla de los niveles de potasio y el posible trazo electrocardiográfico que nosotros pudiéramos observar. En este caso, cuando nosotros tenemos un paciente en condiciones normales con un electrocardiograma, nosotros podemos observar, ¿verdad? Una onda P, ¿listo? Un QRS y una onda T. Aquí en este ejemplo en específico nos ponen la onda U. ¿Por qué? Porque la onda U se va a ver reflejada en el proceso de la hipocalemia. ¿Listo? Sin embargo, en condiciones normales es rarísimo que lleguemos a observar una onda U en el electrocardiograma. Usualmente nada más vemos PQRS y onda T. ¿Vale? Nos habla de un potasio de 3,5 a 5, ¿no? Y así más o menos se vería. Ahí es un trazo de un libro, pero sería lo más parecido a lo normal. Cuando nosotros tenemos de 3 a 3,5, entonces vean cuáles son los cambios. Trazo normal, trazo con hipocalemia leve. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Hay una onda P, hay un QRS, ¿listo? Pero si le ponen mucha atención, el QRS también cambia un poquito, ¿listo? Aquí tenemos prácticamente dos cuadritos, pues si bajara 2,5 cuadritos, digámoslo así, de amplitud del QRS en cuanto a que esté ancho, vaya. Y aquí, si tú le pones atención, hay un QRS que mide 1, 2 y casi 3 cuadritos. Entonces, se abre un poquito más, se vuelve más ancho ese QRS. Dato importante en un electrocardiograma, ¿vale? Posterior a eso, tenemos una ligera eh, hundimiento, ¿no? O un ligero em, infradesnivel, que es el término correcto, del segmento ST. Ligero, ligero. Bien. ¿Por qué yo les hablo de un infradesnivel? Aquí está la línea isoeléctrica que está previo a la onda P, está muy cerquita de la línea roja. Después baja y otra vez está muy cerquita de la línea roja y luego aquí ya está más separado. Ese ligero infradesnivel es muy importante. Van a decir, bueno, pues eso tienes que saber electro y ponerle mucha atención, claro, ¿no? Pero es una forma de poder identificar que el paciente pudiera ser que tenga hipocalemia. ¿Listo? Una hipocalemia leve. ¿Cuál es el dato de más importancia? Vean, la onda T y la onda U prácticamente en este momento se vuelven del mismo tamaño. ¿Listo? Casi del mismo tamaño. Vamos a la C. Una hipocalemia
de 2 miliequivalentes por litro. Entonces aquí estamos hablando de una hipocalemia severa. ¿Se acuerdan? Que dijimos que de 2,5 a 3 era moderada y menos de 2,5 severa. Entonces tenemos una hipocalemia severa. Vean el QRS, todavía es más ancho, ¿no? Vean desde donde empieza, uno, dos, tres cuadritos completos. ¿Listo? Tres cuadritos completos. Hay todavía más infradesnivel del segmento ST. Bien. O sea, está más marcado. La onda T se vuelve más pequeña y la onda U comienza a agrandarse. ¿Listo? Y una hipocalemia de 1 miliequivalente por litro, que la verdad es que esto ya es un poco raro porque esto va a venir acompañado de extrasístoles y va a venir acompañado de algunos otros procesos que en cualquier momento nos pueden generar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, pues se vería de esta manera, ¿no? Un QRS todavía más ancho, con un infradesnivel más prolongado, la onda T pues prácticamente ya aplanada y la onda U pues bastante alta. ¿Ok? Y esto de nuevo puede condicionarnos a la aparición de las arritmias letales que dependen de esto que viene aquí, que dice QT largo, se llama síndrome del QT largo. ¿Qué es el QT? Ah, bueno, el QT se mide desde donde inicia el QRS hasta donde termina la onda T. Entre más largo sea, más riesgo tenemos en algún momento de que aparezca una extrasístole y que la extrasístole caiga en la onda T. ¿Listo? Arriba de la onda T. Si genera ese proceso, comienza la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. ¿Listo? Y obviamente es ritmo de paro cardiorrespiratorio, hay que darle al paciente las maniobras específicas y una de las causas pues es la hipocalemia. Ese paciente nos va a costar mucho trabajo sacarlo del paro cardiorrespiratorio porque tiene hipocalemia, es decir, tiene muy bajos los niveles de potasio y eso condiciona que la membrana y el potencial de acción transmembrana de la célula cardíaca pues no pueda hacer su trabajo. Digamos, es lo más importante, aunque hay otras situaciones, ¿no? Hay situaciones gastrointestinales como distensión abdominal, eh, secundaria a íleo, ¿no? Principalmente tenemos náuseas, vómitos, diarreas, taquiarritmias, desde la FA, la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular, hasta estas situaciones más graves. ¿Listo? El paciente va a tener o va a presentar hipertensión arterial. Bien, vamos a tener debilidad muscular, que usualmente es en las piernas primero y después es ascendente, ¿no? Hacia el tronco, hacia los músculos respiratorios. El paciente va a presentar calambres, va a presentar tetania, ¿no? Flacidez y parálisis muscular, depresión en situaciones psiquiátricas, humor disfórico, la habilidad emocional, desórdenes psicóticos, alucinaciones y paranoia. Todo eso puede presentar en un paciente con hipocalemia. Entonces, ojo allí, si llegamos a sentirnos muy psicóticos, ¿no? Con alucinaciones, con paranoia, ¿listo? O hoy estamos bien y 5 segundos después tenemos una labilidad emocional bastante marcada, pues a lo mejor no sabemos si lo que tenemos es una disminución de los niveles de potasio en sangre, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso también porque pues nos puede traer a más complicaciones. A nivel respiratorio, disminución de la frecuencia respiratoria, aumento del volumen tidal, ¿no? De la capacidad de volumen que nosotros podemos pues inspirar, ¿listo? Y también una disminución del esfuerzo respiratorio, es decir, el flujo de aire puede ser un poco más sencillo, pero sí va a condicionar a una disminución de la frecuencia respiratoria. En cuanto al urológico, si el paciente llega a presentar hipocalemia, ¿no? Obviamente que no sea tan severa, pues va a presentar nicturia y sed ocasionada por la poliuria. Es decir, el paciente va a orinar muchas veces y va a tener esta polidipsia que también presenta el paciente con hiponatremia. ¿Listo? Pues todo eso puede llegar a presentar el paciente con hipocalemia. Lo más grave, pues obviamente lo relacionado con el corazón de manera muy específica. ¿Listo? Y con lo neurológico y y respiratorio, ¿no? Ya posterior a eso, lo psiquiátrico, porque pues, son situaciones, ¿no? Es decir, la paranoia, las alucinaciones no son,
pues tan fáciles de poder identificar a veces y ni se diga la depresión, ¿no? Entonces a veces no es tan sencillo poderlo identificar. Mucho ojo con eso. El manejo, pues obviamente es tratar la causa. Si la causa es una diarrea, pues hay que manejar, en este caso, la diarrea, ¿no? Si es vómito, pues el vómito. Si es deshidratación, pues hay que manejarlo. Si es por quemaduras, pues obviamente hay que estar al pendiente, ¿no? Pero también pudiera ser por uso de diuréticos, de nuevo. Aquí sí serían diuréticos de ASA, los principales causantes, ¿no? De la no reabsorción de potasio, aunque los diuréticos tiacidas también pudieran llegar a tener algún efecto secundario, digámoslo así. Este, hay que verificar que el paciente eh, pues no tenga alteraciones en este intercambio de sodio extra e intracelular, porque a lo mejor, digo, ya con estudios un poquito más específicos, podemos detectar que las células se encuentran bien o incluso con niveles de potasio ligeramente elevados, pero afuera en sangre el potasio está muy disminuido. Eso nos condiciona a que el paciente pueda tener una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica, bien secundario a este proceso, que el paciente haya realizado ejercicio excesivo y ahora pues tengo este desequilibrio, que esté en un estrés eh, constante, ¿no? Físico, emocional y psicológico como tal, y entonces esto nos puede llegar a causar una hipocalemia, ¿listo? Además de traumas, ¿no? Ya sea un trauma múltiple, paciente que venga con un proceso inflamatorio importante que genere que el líquido se vaya al espacio, al tercer espacio por una producción de edema importante, por un, bueno, secundario al traumatismo, una lesión por explosión, un paciente al cual hayamos transfundido, ¿no? Si lo estamos transfundiendo, porque venía con un choque hemorrágico a lo mejor y necesitaba ya transfusión. Entonces lo estamos transfundiendo y después de eso comienza con la sintomatología de la hipocalemia, ¿no? Que en este caso pues es toda esta parte de las parestesias, calambres, estreñimiento, cambios en el electrocardiograma, todo esto que hemos mencionado. ¿Listo? Entonces puede ser posterior a un paciente que estamos transfundiendo porque pues obviamente en la transfusión se diluyó de alguna manera los niveles de potasio. Y si el paciente usara también drogas y tóxicos que pudieran llegar a causarle algún problema, ¿no? Los agonistas beta-adrenérgicos, los fármacos agonistas beta-adrenérgicos pueden llegar a condicionarnos a los problemas del potasio. Esto pues obviamente lo utilizamos más en pacientes críticos, ¿no? Los beta-adrenérgicos agonistas, si ustedes recuerdan, pues son los inotrópicos prácticamente, entonces mucho ojo con ellos. Eh, la insulina, ¿no? En algunos casos a lo mejor se inyectó más insulina de lo que debería la persona y entonces eso redujo los niveles de potasio porque se empezó a utilizar la energía correspondiente y pues bueno, hay que atenderlo. O los pacientes que abusan del tolueno, ¿listo? El tolueno es una sustancia química que está presente en las pinturas y los barnices. Entonces puede ser desde una persona que eh, pues se dedica a trabajar en este medio, ¿no? O sea, que pintan, que son herreros o vaya alguna profesión de estas carpinteros que se dedican mucho a estar en contacto con este tipo de sustancias y que, bueno, pueden llegar a presentar hipocalemia o personas que lamentablemente pues tienen adicción a este tipo de sustancias, ¿no? El tolueno, como les digo, es un compuesto químico secundario a la producción de hidrocarburos, ¿no? Entonces, primero extraen pues sí, el petróleo, ¿no? Se extrae en una refinería, la refinería lo refina, vaya. Después de que lo refina, pues ya lo crean, después de refinar el petróleo, pues crean muchas sustancias. Dentro de ellas, pues ya sabemos que la gasolina, el diésel, la turbocina, ¿verdad? Hay una que es previo a la gasolina, que no me acuerdo cuál es su nombre, y uno de ellos, pues es el tuoleno, ¿ok? Y entonces el tuoleno lo utilizan para fabricar pinturas, barnices, adhesivos, disolventes en algunos casos para la industria química. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Además de que sirve para la síntesis de
plásticos y explosivos incluso, ¿no? O sea, el poleno en realidad lo tenemos en muchos lados en general y pues es importante que entendamos esta parte, ¿no? Si la persona está en contacto muy directo con esta sustancia, pues puede llegar a presentar hipocalemia y obviamente toda la sintomatología de la que hemos platicado. Bien. La hipocalemia también pues dependerá, ¿verdad? Si es una hipocalemia severa, si es una hipocalemia eh, moderada o leve, pues será la sintomatología que vamos a presentar. En este caso, pues requerimos de los estudios en sangre, también de nueva cuenta, valorando los electrolitos y específicamente el potasio, para saber pues cuál es el nivel de potasio, ¿no? Y más allá de eso, nos dicen en general en todos los cursos a los que hemos participado, nos dicen en general también las guías que si bien los niveles de potasio son importantes, es decir, conocer los niveles de potasio, es importante conocer la clínica de la persona. Bien, entonces el paciente con hipocalemia leve usualmente va a estar asintomático, no va a tener ningún síntoma. Bien, en cambio, el paciente con hipocalemia moderada pudiera llegar a presentar debilidad, constipación, fatiga, rhabdomiólisis, poliuria, ¿no? Por ejemplo, náuseas, vómitos, irritabilidad, somnolencia, depresión, ¿no? Que sea, digamos, lo más común en el paciente con hipocalemia moderada. Y el paciente con hipocalemia severa parálisis, la falla respiratoria, la alcalosis metabólica, el ilio y la asistolia, ¿no? O sea, ya dejen ustedes las taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, sino también directamente la asistolia. Recuerden, es una H, ¿no? Tanto hiper e hipocalemia son una de las Hs para el paro cardiorrespiratorio. Eh, de esto es importante que nosotros, de nuevo, ¿no? En los analíticos sanguíneos, pues podamos obtener el valor del potasio, ¿no? Si este potasio que llega al paciente con la clínica de una hipocalemia, se le toman los electrolitos, sale menos de 2,5, es obligatorio tomarle el electrocardiograma. ¿Para qué? Para saber cómo se encuentra. Ya dijimos que usualmente se va a encontrar la onda T aplanada, como vemos en las imágenes, listo, con una amplitud superior de la onda U, listo, y que puede tener una depresión del segmento ST, que puede ser apenas visible o ya con una depresión bastante importante o un infradesnivel. Bien, hay que verificar la gasometría arterial por lo de la alcalosis metabólica o respiratoria, ¿no? Puede ser alcalosis mixta incluso y verificar, pues obviamente, los electrolitos complementarios como lo hemos mencionado, pero en este caso, cloro, magnesio y fosfato van a ser los principales, porque, pues bueno, el potasio se mueve en conjunto, sobre todo con el magnesio, pero también lo hace en muchas ocasiones con el fosfato y con el cloro, ¿no? Sobre todo con el magnesio, eso es importante para verificarlo, y el potasio en orina, ¿no? Que va a ser bastante importante. Para resolver el problema de la hipocalemia, lo que nosotros tendríamos que realizar en este caso muy específico, pues es minimizar en la medida de lo posible las pérdidas, ¿no? Entonces, si el paciente tiene diuréticos, suspender los diuréticos o bajar las dosis de los diuréticos, ¿listo? Si es necesario reemplazar el potasio, pues lo podemos hacer de diferentes formas. Hay bibliografía que nos dice que podemos utilizar dos vías periféricas, ¿listo? Sabemos que no es, bueno, a lo mejor algunos de ustedes en sus hospitales tendrán esta técnica, ¿cierto? En otros lugares nos dicen que nunca hay que pasar potasio por vía periférica, nunca, ¿bien? Y en algunos otros lados, pues no nos queda de otra, porque si no le pasamos el potasio por vía periférica, pues no tenemos cómo pasar, ¿no? O los catéteres centrales están satanizados o están em, en muy poca cantidad y realmente se utilizan para la persona que está en terapia intensiva o que requiere algún tratamiento específico. Entonces, a veces estamos en esa situación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Colocar dos vías venosas periféricas de amplio calibre, ¿listo? Y dividir la administración del potasio. O sea, si a mi paciente le voy a poner, no sé, 80 miliequivalentes de potasio, pues entonces irán 40 y 40. Bien, para evitar que en una sola vía periférica, pues tengamos este problema, ¿ok? Y que, pues obviamente, la osmolaridad, el pH y demás modifiquen y se genere una flebitis mucho más rápido,
bien, a que si dividimos y disminuimos la dosis. Entonces, el potasio se va a reemplazar, pues dependiendo también de la sintomatología de la persona. Si es una hipocalemia moderada, pues entonces podemos hacerlo incluso con vía oral, ¿no? Sin ningún problema. Y una solución que nos permita, ¿no? Em, Poder administrar incluso una Hartmann que tiene, vaya, tiene muy poco, pero tiene niveles de potasio. Pues mucho ojo con eso. Si la hipocalemia es severa, pues entonces va directamente KCl o, bueno, depende, ¿verdad? De ahí la importancia de verificar el cloro o el fosfato, porque sabemos que hay fosfato de potasio y cloro de potasio, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál de los dos está alterado junto con el potasio o cuál nos conviene más de acuerdo al paciente y reponerlo. Si hay bajos niveles de fosfatos, pues reponemos fosfato de potasio. Si hay bajos niveles de cloro, pues cloruro de potasio. Bien, eso es importante. Y también de acuerdo a las necesidades del paciente. Va a ser en este caso, como es una hipocalemia severa, ¿no? Va a ser en este caso una solución que se va a quedar en administración, digamos, continua del paciente. Si fuera una hipocalemia leve, pues sabemos que hay cargas, ¿no? Y que hay cargas y que preparas este, 60 mil equivalentes de potasio en 100 mililitros de solución salina y lo pasas en tanto tiempo. Es una carga, pero eso usualmente es para una hipocalemia leve. Bien, para una hipocalemia moderada severa, necesitamos que la administración de potasio sea continua y tengamos y podamos evitar las complicaciones. Eh, Obviamente hay que buscar este proceso. Si se pueden los catéteres centrales, sería lo ideal. Si no, pues entonces los dos periféricos, lo vuelvo a mencionar. Y eh, tener en cuenta que según igual la bibliografía, por cada 100 miliequivalentes de potasio que nosotros repongamos en un paciente con una hipocalemia severa, moderada severa, nosotros le estamos reponiendo 0,3 miliequivalentes por litro al potasio sérico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el resto se va hacia adentro de las células. Recuerden que el potasio es lo más importante dentro de las células. Entonces, por cada 100 mil equivalentes, según la bibliografía, las referencias, nos dicen que le estamos aportando 0,3 mil equivalentes por litro, ¿listo? De potasio sérico. Entonces, mucho ojo con eso también para que de repente nos dicen, oye, el paciente tiene 3 de potasio. Vamos a pasarle 60 mil equivalentes en una carga para tantas horas. Ah, bueno, si yo lo administro de esa forma, puede ser que capte más. Bien, pero de nuevo, si mi paciente tiene 2 de potasio sérico y le voy a administrar en una solución de 1000 que preparamos con 200 mil equivalentes de potasio, es un ejemplo, ¿eh? Y se la estoy administrando, entonces a lo mejor en toda esa solución yo le voy a aportar 0,6 mil equivalentes por litro de potasio sérico, ¿listo? Más allá del potasio que pueda aportarle intracelular, ¿vale? Eso es importante. Bien. Ahora, en cuanto a la terapia, enteral, pues obviamente siempre se prefiere la terapia enteral si es una hipocalemia, pues digamos, moderada severa, damos tratamiento intravenoso. Si es una hipocalemia moderada leve, ¿no? Podemos dar tratamiento enteral, son las famosas sales de potasio, ¿no? Hay una marca por ahí, la voy a mencionar, no recuerdo bien cómo es, pero es corpotacina, así se llama, y es como efervescente, ¿no? Entonces pones en medio vasito de agua, echas la tableta, hace la efervescencia, huelen a naranja, ¿no? No sea que sepan, supongo que van a estar bien saladas porque pues, son, vaya, son a final de cuentas, este, eh, sales, ¿no? Y entonces el paciente lo ingiere junto con los alimentos, de preferencia que ya haya ingerido parte de sus alimentos, a la mitad se toma el potasio y continúa la ingesta de alimentos porque es bastante irritante para el estómago, ¿no? Es una sustancia bastante ácida, entonces es importante que así lo haga la persona. En el caso de que tenga menos de 2,5, pues se prefiere que sea el tratamiento parenteral, ¿listo? Y que administremos 80 miliequivalentes por hora durante las primeras 2 horas.
¿Listo? Posterior a eso, 40 miliequivalentes por hora en las siguientes 2 horas. Y si el paciente se recupera, administrar de 10 a 20 miliequivalentes por hora los siguientes 2 días. Entonces, las primeras 2 horas, 80 miliequivalentes por hora. Las siguientes dos, disminuimos a la mitad la dosis, 40 miliequivalentes por hora. Y después de eso, de 10 a 20 miliequivalentes, ¿listo? Por hora, los siguientes 2 días. ¿Ok? Y con eso vamos a valorar específicamente si revertimos todos los efectos de la hipocalemia. Esto ya estoy hablando de un paciente que sí requiere hospitalización, que sí requiere estar bajo vigilancia importante porque tuvo sintomatología grave, ¿no? O sea, se puso en peligro su vida. Ya que el paciente es recuperado, es decir, ya que lo van a dar de alta porque ya los niveles de potasio se encuentran estables, entonces, pues a este paciente se le va a agregar si tomaba algún diurético, pues se le va a tener que modificar y se le va a agregar espironolactona, ¿no? Que en este caso es un diurético ahorrador de potasio o también nada más inhibidor del cotransportador de sodio o también conocido como mineralocorticoide. Bien, entonces ese diurético que es espironolactona lo que va a generar es ahorrar potasio, guardar potasio, reabsorber potasio, bien, para que el paciente no pierda tanta cantidad del mismo. Y además se le va a dejar por un tiempo, que ya eso es un poco más a consideración de nuestro compañero del área de medicina, la prescripción de las sales de potasio. Es decir, el paciente va a ingerir las tabletas efervescentes principalmente, aunque hay tabletas convencionales, listo, pero si es una efervescente, yo pienso que sería lo mejor que la ingiera en conjunto con los alimentos, ¿no? Y bueno, ya con eso, nosotros estaríamos manejando de manera muy específica a la hipocalemia, ¿ok? En el caso de que el paciente llegara a presentar lo contrario, es decir, la hipercalemia, ¿listo? Aquí sí es un fenómeno que si bien en un momento específico me puede llegar a generar el mismo problema cardiovascular, pues no va a presentar del todo los mismos signos y síntomas, ¿ok? Estos pacientes con hipercalemia también pueden ser secundarios a insuficiencias orgánicas, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal principalmente, ¿vale? Entonces, este paciente con hipercalemia que va a tener una alteración por un aumento de las cantidades de potasio en sangre, que no es normal, vaya, va a tener una presentación clínica de alteraciones a nivel muscular, calambres, parestesias, pero a diferencia de la hipocalemia que causaba estreñimiento, la hipercalemia va a causar diarrea, porque como mecanismo secundario, lo que va a producir nuestro cuerpo es una respuesta para tratar de filtrar el potasio extra que tenemos en el cuerpo. Puede traer una condición de deshidratación. ¿Listo? Y de ahí que tengamos que aportarle líquidos a esta persona. Bien. En el electrocardiograma también va a haber alteraciones, pero son distintas. Aquí, la onda U no la vamos a ver. En ningún caso, la onda U no va a existir. ¿Por qué? Porque la onda T, a diferencia de la hipocalemia, va creciendo cada vez más cuando tenemos más eh, eh, cantidad de potasio en sangre. ¿Ok? Dijimos, según este libro que ven ahí ustedes, porque es una captura de un libro, listo, nos dice que normal de 3,5 a 5. Yo les digo que en general es a 5,5. La gran mayoría de los laboratorios y la gran mayoría de la evidencia nos dice que es hasta 5,5. Pero bueno, ahí vemos un electrocardiograma normal, una onda P con un QRS y una onda T. Bien. Pero si tú te vas dando cuenta, conforme va avanzando los niveles de potasio, el electro se modifica totalmente. Y entonces nosotros vamos a ver ondas de picudas, altas, incluso en algún momento más grandes que el QRS, ¿bien? Y vamos a ver un ensanchamiento del QRS. O sea, cada vez va a haber un QRS más ancho. Además, el QT va a verse más corto. ¿Listo?
Entonces, en hipercalemia el QT se alarga, en hipocalemia el QT se alarga, en hipercalemia el QT se acorta. Es decir, la distancia que hay del QT, donde inicia la Q hasta donde termina la T, cada vez es menor, entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque lo que va a desaparecer es el segmento ST. El QRS se vuelve muy ancho, pero el segmento ST desaparece, lo que condiciona a que haya también repercusiones específicas en la conducción del corazón, ¿vale? Nosotros podemos encontrarnos a un paciente con lesión renal o enfermedad renal crónica, ¿listo? Lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, donde si es un paciente que tiene problemas constantes, pues vamos a tener una tasa de filtrado glomerular de menos de 20 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. ¿Listo? Podemos tener una tasa de filtrado glomerular si además de la hipercalemia el paciente tiene hipoaldosteronismo, y me falló una letra, perdón, hipoaldosteronismo. ¿Listo? O si el paciente usa IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARA2, antagonistas de los receptores 1 de angiotensina 2 y o ahorradores de potasio como la espironolactona, ¿vale? Entonces, dependerá de la persona, ¿no? De sus condiciones clínicas, cómo es que va a presentarse ante nosotros. ¿Qué hay que hacerle? Lo mismo de siempre. Analítica sanguínea, valoramos electrolitos, de nuevo aquí también cloro, magnesio y fosfatos principalmente, junto con el potasio y ya posterior a eso el calcio y el sodio. Bien, hay que verificar la gasometría arterial porque en este caso pudiéramos tener también alguna alteración ácido-base, una acidosis, una alcalosis, bien, ya sea metabólica principalmente o incluso respiratoria y verificar también la analítica de la orina. ¿Listo? Cómo se encuentran los niveles de potasio en orina, principalmente. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a tratar de verificar o modificar en este caso, pues es que el paciente no evolucione a niveles tan extremos de hipercalemia, ¿no? Yo les puedo decir que por situación cardiovascular, de nuevo, una hipercalemia de 7, yo ya estoy corriendo. Yo no puedo permitir que un paciente que tiene alteraciones cardíacas tenga una hipercalemia. Miren, se los digo, a 7 yo ya corro. De 5,5 a 7 me la llevo con calma. ¿Listo? Pero más de 7 yo ya no puedo permitirlo en un paciente cardiovascular. Porque de nuevo el potencial de acción transmembrana de la célula cardíaca depende del potasio. Si hay mucho potasio, se hiperpolariza esa membrana y la célula ya no se contrae, ya no recibe sus estímulos para generar su propia contracción. Por lo tanto, comienza a aberrarse de esta manera el electrocardiograma hasta que se convierte en una arritmia letal, una taquiventri, una fibrilación ventricular o incluso una asistolia. ¿Listo? Pues, obviamente en condiciones normales, que solamente sea la hipercalemia, pues nosotros veremos estos cambios, ¿no? O sea, la onda te va creciendo, poco a poco el QRS se vuelve más ancho, ¿listo? Hasta que el QRS, la Q no se vea, la R sea muy pequeña, la S profunda y la onda T sea enorme, ¿no? Como en este caso. O sea, es decir, esta onda que se ve aquí chiquita es la R del QRS, la S, no hay segmento ST como ustedes pueden ver y solamente hay una onda T. Si esto va a 90 y tantos o 100 latidos por minuto, pues claro que te espanta porque ni siquiera estás viendo la onda P. ¿Estás de acuerdo? Es como no ves la onda P en el electrocardiograma y solamente es un ritmo ventricular de esas características, tú piensas en una taquicardia ventricular. ¿Listo? Entonces, esto es, digamos, la complicación de los pacientes con hipercalemia y hay que evitarlo lo más que se puede. ¿Cómo o qué debemos de hacer con estos pacientes con hipercalemia? Pues hay que estabilizar, ¿verdad? La membrana cardíaca con gluconato de calcio. Gluconato de calcio me puede ayudar si el paciente tiene repercusiones a nivel cardíaco ya directamente, palpitaciones, taquicardias, cambios en el ritmo, etcétera, em, extrasístoles
o cualquier otra situación, pues a lo mejor un gluconato de calcio me puede ayudar a estabilizar ligeramente la membrana cardíaca. ¿Por qué? Porque el calcio entra en conjunto con el sodio para generar una adecuada contracción, que es lo que no puede hacer el corazón en esta situación, ¿no? Con hipercalemias graves. Entonces, lo que queremos es estabilizar. Desplazar el potasio hacia adentro de la célula con insulina, bicarbonato y o salbutamol, que es una de las situaciones. Usualmente cuando lo hacemos con insulina es junto con una solución glucosada, ¿no? O sea, preparamos una solución glucosada de 100 mililitros y se le colocan unidades de insulina correspondientes, ¿no? Y hacemos una solución despolarizante, que le llamamos. Entonces se administra al paciente y los niveles de potasio se controlan un poco. El bicarbonato pues también nos pudiera ayudar, pero pudiéramos traer complicaciones, sobre todo si es un paciente renal que no requiere bicarbonato en ese momento. Bien, entonces bicarbonato lo pensamos 2 veces de acuerdo a la clínica del paciente. El salbutamol pues también dependerá, ¿no? Porque no sabemos qué efecto farmacológico va a presentar el paciente o secundario, vaya. Y entonces es importante entender este proceso. Es un beta adrenérgico también, ¿no? Ajá, el salbutamol también es un fármaco beta adrenérgico, entonces puede que resulte, puede que no. ¿Listo? Y depende también de la situación clínica del paciente. Lo efectivo, pues en casi todos los casos, es la solución despolarizante, que es insulina con solución glucosada del 5%. ¿Listo? Que se administra a los pacientes en un lapso de media hora y se verifica lo antes posible con una gasometría los niveles de potasio. Y por último, pues eliminar potasio del organismo con diuréticos de asa, ¿verdad? Con furosemide o el Mixil, que es bumetanida, que son los más comunes, pero además, si esto no fuera suficiente, es decir, ya le di gluconato de calcio, ya le di solución despolarizante, ya le di diuréticos de asa, la hipercalemia es un criterio para diálisis, hemodiálisis principalmente, y el paciente tendría que realizarle una hemodiálisis para tratar de eliminar los niveles excesivos de potasio, porque si no lo hacemos de nuevo, ese paciente tarde o temprano desarrollará una arritmia letal. Y lo que no queremos de nueva cuenta, pues es que el paciente tenga estas respuestas, ¿no? Sí, es decir, el paciente tenga una taquicardia ventricular que no pueda ser sostenible, ¿no? Para nosotros que a lo mejor dimos fármacos porque tenía pulso, cardiovertimos, lo que sea, lo controlamos y a los pocos minutos otra vez y así sucesivamente. Y no podemos estar así con el paciente con hipercalemia. Lo más em, rápido posible, pues tendremos que estabilizar su salud, ¿vale? Entonces, más o menos así es como se tratan las alteraciones hidroelectrolíticas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Para quienes pues no están en vivo en la sesión, pues saben que pueden hacernos las preguntas correspondientes ahí en el aula de Classroom, si es que llegaran a tener alguna, para que podamos tratar de resolverlo. ¿Listo? Es importante que mantengamos un equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Porque como ya vieron, puede venir acompañado de un equilibrio, por un desequilibrio más bien ácido-base o algunas otras entidades patológicas que pueden condicionar a que se agrave el desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, los pacientes requieren de atención, requieren de valoración, de monitorización. Recuerden que bueno, siempre lo digo, no sé si ya se los dije a ustedes, pero la monitorización no solamente es ver los números que me dice el monitor y anotarlos en mi hoja, sino es ver los números, ver las gráficas, las ondas que aparecen ahí, que sean de características normales, compararlo con los números y compararlo con la clínica del paciente. Después, ahora sí ya los anoto y entonces yo realizo un monitoreo importante. El paciente con alteraciones hidroelectrolíticas lo requiere, sobre todo el que tiene alteraciones con el potasio, ¿vale? Verificar el volumen urinario, las características de la orina también son esenciales, ¿no? Para esto si tiene sedimento, vaya, no directamente en la enfermedad, pero sí para darnos una idea de si hay algo a nivel renal, ¿cierto? Entonces también lo podemos identificar, podemos hacer un comentario, prevenir la situación o que sea grave y entonces evitar que el paciente tenga alguna complicación a nivel renal, por ejemplo. Entendiendo que la lesión renal aguda, pues es una de las causas que genera cualquiera de estos trastornos hidroelectrolíticos y que además
aumenta la mortalidad del paciente del 10 hasta el 30%, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, la sesión del día de hoy concluye, ¿listo? Les voy a compartir, además de obviamente la clase grabada, les voy a compartir un par de sesiones que me parecieron muy importantes de, de urgenciólogos, listo, que hablan y corroboran, pues obviamente esto que hemos platicado, pero también lo ven desde un punto de vista ligeramente distinto, ¿no? Vaya, un punto de vista más médico y pues a lo mejor puede complementar un poco la información que les he proporcionado. Entonces, eso se los comparto en la plataforma para que ustedes los puedan visualizar en el momento en el que crean que sea más oportuno. Y pues nada, nos estaríamos viendo entonces la próxima semana y ya la próxima semana hablaríamos si no me equivoco, de la parte renal, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos sin problemas. Y eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, me parece que ya habíamos quedado, ¿no? También de las sesiones que iban a ser en la última semana de enero. Entonces, eh, les hago llegar un enlace especial para que lo tengan allí disponible, ya sea para el día 30 de enero, que es martes, para que podamos conectarnos y resolver esto, ¿no? De la sesión que les debemos para que terminemos en tiempo y forma y ya sin ningún problema. ¿Listo? Entonces nada más era eso, corroborarlo, pues ya vi que ya lo tenemos, bueno, ya lo tengo anotado. Y pues nada, vamos a dejar de grabar la sesión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que haya sido de su agrado esta sesión